entregamos en tus manos y pedimos que la sangre de Cristo nos cubra, que tu gracia nos sustente, que nos aumentes la fe y que nos ayudes, porque sin tu ayuda no somos nada. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Dice aquí el profeta, fíjese aquí, quiero que me presten atención ahora aquí. Vienen estas dos vides y todavía existen hoy. Todo lo que existe hoy, dice el profeta, fue desde el Génesis. Y ha venido vagando, caminando. Pero todo lo que estuvo en el principio está hoy. Y dice aquí el profeta, y todavía existen hoy. Jesús enseñó esa parábola. Él dijo que un sembrador salió a sembrar, pero detrás de él salió el enemigo y también sembró simiente. Una dio cizaña y la otra trigo. Arrancaremos, le dijeron, la cizaña. Él dijo, no, déjala crecer. Mientras la iglesia natural comience a hacerse formal e impía. Por favor, entienda esto, hermano. El profeta dice, hablando de la iglesia pentecostés, dice, si este mundo dilatara 100 años más, esta iglesia estaría peor que la iglesia católica romana. Entonces, hermano, mientras la iglesia natural comienza a hacerse formal e impía, la culpa no la tiene la gente, hermano, la culpa la tienen los ministros, los predicadores que no enseñan la palabra de Dios. Dice el profeta, han bajado las cercas y los chivos se han metido. Ya no hay orden, ya no hay pureza, ya no hay ese gemir. Hermano, es una mezcla de mundo y religión. Entonces, cuando mezclas el mundo con la religión o con la palabra de Dios, eso se hace híbrido y ya no producirá más. Si no, dijo el profeta, estará como la mula, rumbo abajo. Una mula no puede reproducirse porque es híbrido, es una mezcla. Y cuando la iglesia se mezcla, tampoco se puede reproducir. ¿Qué hijos podrá tener? Piense nada más eso, hermanos. ¿Qué hijos podrá tener? Los hijos de los hijos de los hijos serán peor y peor y peor. Entonces, mientras la iglesia natural comienza a hacerse formal e impía, la iglesia espiritual recibe grandes dones y poderes de lo alto. Ahora, aquí el profeta lo explica. Mientras el mundo se hace más malvado, la iglesia se hace más poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos que contrarrestar todos esos demonios que existen. Hoy, dijo el profeta, tenemos un Sodoma y Gomorra moderno. Mujeres, dijo el profeta, exhibiendo su cuerpo atrevidamente, de tal manera que el hermano Branham traía una crucecita en su carro, y cuando veía cosas así, él volteaba hacia la cruz. Digo, Señor, tú moriste por mí. Siendo el profeta, ¿qué será de nosotros, hermano? Entonces, dijo el profeta, esas mujeres están para tentar. Pero nosotros, dijo el profeta, tenemos que voltear nuestros rostros y mirar hacia el Calvario, hacia donde Cristo murió por nosotros. Lo que él hizo, hermano, nadie lo pudo hacer, porque él era Emmanuel,
Dios con nosotros. No me refiero a todas las iglesias, así llamadas iglesias. Me refiero al creyente nacido de nuevo. Una iglesia, dice el profeta, llena con el poder del Espíritu Santo. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y aquellas iglesias dicen, yo tengo el Espíritu Santo porque hablé en lenguas. Dijo el profeta, no se engañe porque el diablo también habla en lenguas. Yo he estado, dice, con los brujos allá. Fue a predicar el evangelio y se encontró con aquella gente, hermano. Entonces dijo el profeta, ellos bailan la danza de la víbora. Ellos toman sangre en un cráneo y agarran un lápiz y lo avientan al suelo. Y ese lápiz se levanta solo y escribe lenguas y otro las interpreta. El diablo puede hacer todo eso, hermano, menos amar, menos perdonar, menos quedarse con la palabra. Entonces mucha gente, hermano, queda admirado de que hacen esto, aquello. El diablo puede hacer muchas cosas, pero el Hijo de Dios sí puede amar y perdonar y ser fiel a Dios. Entonces, hermano, aquí está la cosa, hermano, muy difícil, hermano. Porque, dijo el profeta, el trigo y la cizaña están creciendo en el mismo campo, con la misma lluvia, con el mismo sol. Pero por su fruto es conocido el árbol. Fíjese, los espíritus estaban allá en aquellos muchachos de Caín y Abel. Y Dios solo dice, si alguien hubiera estado allá, hubiera dicho, vamos Abel, Dios te va a aceptar. ¿Por qué? Porque tú crees en Dios. Ahí estaba Caín. Diría, yo también creo. Y si Abel decía, yo soy un adorador, yo adoro a Dios, Caín podía decir, yo también. Entonces, vemos cómo las iglesias se mueven, cómo los espíritus se mueven. Hermano, cantan las mismas alabanzas, leen la misma Biblia, se llaman cristianos, aunque sean cristianos paganos. Pero Abel decía, yo ofrezco mi ofrenda a Dios. Caín podría decir, yo también. Si decía, yo creo en Dios, Caín decía, yo también. Si Abel decía, yo oro a Dios, Caín decía, yo también. Uno era tan fundamentalista como el otro. Dice el profeta, ¿qué origina todo esto? Dios, por elección, escoge a su iglesia. La iglesia del Dios viviente es una cosa especial. La iglesia del Dios viviente, hermano, ama a Dios, obedece a Dios, respeta la palabra de Dios. Y la otra, por más que quiera, no lo podrá hacer. A Caín se le dio una oportunidad cuando hizo un sacrificio Caín y hizo un sacrificio Abel. Dios aceptó el sacrificio de Abel, el justo. Entonces, el rostro de Caín se demudó y Dios le dijo, mira, haz como tu hermano y yo te voy a honrar. Pero no lo hizo. Y así será hoy. Ellos verán la palabra de Dios, pero no pueden quedarse con la palabra de Dios. Ahora mire, adoración. Dios habita en la alabanza.
y vemos a las dos simientes, al trigo y la cizaña, adorando a Dios. No se espante, hermano, si usted ve la cizaña diciendo gloria a Dios. Así que viene la cizaña por este lado y viene esta otra vid. Ambas van creciendo juntas. Oh, hermano, siento que esto es maravilloso en lo profundo de mi corazón. Con mi corazón honesto así, en lo profundo de mi corazón siento la bendición sobre nosotros. Fíjese, quiero que se aseguren de entenderlo aquí. Van creciendo hacia las nubes. Escudriñe la Biblia. Siempre ha habido el verdadero y falso. Siempre ha existido eso, hermano. Y eso jamás, dice el profeta, un verdadero hijo de Dios jamás podrá apartarse de un falso. Hermano, sea en la iglesia, sea en su trabajo, sea donde sea, hermano, ahí estará el trigo y también la cizaña. Pero por su fruto es conocido el árbol. Jesús dijo que los últimos días, déjeme aclarar esto, el comunismo no es el anticristo. Stalin, Molotov tampoco es el anticristo. Hay gente, hermano, el profeta predicó y dijo, hombres intelectuales dijeron, el hombre cuando venga el anticristo va a dar pasos de una cuadra y va a ser así y así. Están lejos de la verdad. Dice el profeta aquí, Jesús dijo que el anticristo sería tan parecido al original que engañaría a los mismos elegidos si fuere posible. El anticristo es una persona religiosa. Déjeme que esto penetre por un momento. El anticristo es un cristiano que profesa ser cristiano. Judas es su líder. Ahora, estaría tan cerca cuando el Señor Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a entregar. Nadie dijo, Judas. Ellos dijeron, Señor, ¿seré yo? El único que sabía quién era Judas era el Señor Jesucristo. Y el único que sabe quién eres tú es Dios, hermano. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios nos exhorta que dejemos lo malo, que hagamos, que no nos cansemos de hacer el bien, que dejemos todas las cosas vanas y que nos quedemos con la palabra, porque eso es lo que nos va a alimentar y eso va a hacer que tú peses en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Era un creyente, dice el profeta. Judas era el líder y era un creyente que se encontraba entre ellos. Era el tesorero de la iglesia. Era un hermano de la misma iglesia que se decía ser creyente. Sacúdanse un poco, dice el profeta, y que el Espíritu Santo sea quien haga. Sacúdanse la conciencia y dése cuenta, hermano, lo que es el anticristo. Anticristo quiere decir en contra de Cristo. No una persona grande, no esto, que aquello o aquello. La gente tiene tantas ideas, pero dice el profeta, vea lo que quiere decir anticristo, quiere decir en lugar de Cristo, en contra de Cristo. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora, fíjese aquí, vienen estas dos vides. Observen el arca. Había un cuervo a un lado, pero también había una paloma en el mismo lugar, en la misma arca. Las aves iban en el segundo piso. Los reptiles estaban en el primer piso del arca.
y en el segundo las aves, y en el último piso estaba Noé. Y esa arca tenía una ventana en la parte de arriba, hermanos. Dice el profeta, pero en el segundo piso, tal vez en la misma percha, había una paloma y había un cuervo. El cuervo podía volar, la paloma también. Solamente hay una gran diferencia. El cuervo es tipo de un hipócrita. Dice el profeta, el cuervo puede ir al mundo, hermano, y atascarse del mundo, jugar las cartas, ir con sus amigos a la cantina, ir a los bailes, estar con sus amigos donde están contando chistes sucios, y luego viene a la iglesia, hermano, como si fuera una paloma. Dijo el profeta, puede estar allá comiendo de un caballo muerto, carroña, carne podrida, y puede venir al campo donde está la paloma para comer trigo. Pero hay una cosa, dice el profeta, cualquier hombre que es nacido del Espíritu Santo y que haya recibido vida eterna, no puede regresar y comer cosas del mundo. No se engañen. Si todavía usted ama al mundo, usted no puede amar a Dios. Porque la Biblia dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Pero si usted ama a Dios y las demás cosas han pasado, ¿qué es lo que tiene? Usted tiene vida eterna. Usted está sellado con el Espíritu Santo, porque obediencia completa a la palabra nos da derecho al Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces nos conviene ser obedientes a la palabra. Dijo el profeta, esto es para los domésticos de la fe. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora mire, una mula, dijo el profeta, por más que quieras domesticarla, siempre estará lista para tirarte de patadas. Pero un caballo pura sangre, puedes confiar en él. Él, cuando tú lo tratas y él te conoce, aún tu voz la conoce, y le hablas de lejos a ese caballo relincha. Ese caballo puede bailar. Ese caballo puede hacer cosas que tú le enseñas. Y yo nunca, dice el profeta, he visto una mula en exposición. ¿Por qué? Porque es peligrosa. Tira patadas. Aunque sea su dueño, hermano, tira patadas. Entonces dijo el profeta, mire, lo mismo pasa con la paloma. Es la única ave que no tiene hiel. Entonces, por eso la paloma ha sido representada como el Espíritu Santo. Ha sido representada como Dios, una paloma, por su naturaleza, que no tiene hiel, no tiene amargura, esa paloma. Y por eso no puede comer cadáveres. Si ella come carroñas, se muere, porque no tiene hiel para digerirla. Ella no podía digerir eso, hermano. Hay algo en el hombre y la mujer que alguna vez ha probado de Jesucristo. Ya no pueden probar cosas del mundo nuevamente, porque eso lo mataría, hermano. Todo el tiempo, hermano. Y usted sabe, hermano, deje a Jesucristo. Deje a Jesucristo y métase al mundo. ¿Se muere?
Bendito sea el nombre, Señor. Ahí está. Ambos pueden volar. Ambos tienen iglesia. Los dos pueden estar en el mismo lugar. Pero hay una diferencia entre Caín y Abel. Así desde el lado de Caín y del otro lado Abel, hay una diferencia grande. Uno fue aceptado y otro fue rechazado. Entonces, hermano, Caín hizo las cosas a su manera y nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermano, ahí está la diferencia, hermano. Y dice el profeta, mire, Abel el justo, por revelación, ofreció un excelente sacrificio. Él no creyó como Caín. Caín ofreció frutas, flores, hizo una gran catedral, pero él creía que su mamá había comido una manzana, pero Abel sabía que era sangre. Entonces, hermano, la verdad siempre será la verdad. Dice aquí el profeta, observen cómo van avanzando esos espíritus, hermano. El profeta nos habla. El hombre muere, pero su espíritu queda. Murió Caín, su espíritu quedó. Murió Abel, pero su espíritu quedó. Y esos espíritus pasaron a Esaú y a Jacob. Eso es real, hermano. Esaú era mucho más caballero que Jacob. Discúlpeme, dice el profeta, y que Dios me perdone, pero Jacob era un holgazán, andaba siempre agarrado del delantal de la mamá, ahí en la cocina. Si quieren, era un holgazán, pero había sido escogido por Dios. Dios, al elegirlo, escogió a Jacob, y a Esaú era el que cuidaba de su padre anciano. Él traía leña, él traía venado, él traía comida, él trabajaba. Y Jacob, dice el profeta, amaba la primogenitura, y a Esaú le importó poco. Él ya la tenía, hermano. Desde el vientre de su madre, hermano, Jacob quería salir primero, pero su hermano era más fuerte que él. Y cuando salieron, dice el profeta, salió trabado de su carcañal. Era una revolución, de tal manera que su madre salió de su casa, de su lugar donde moraba. Ellos moraban en tiendas. Y levantó sus ojos al cielo y a las estrellas. Digo, Señor, ¿qué pasa? Mira, Señor, lo que pasa en mi vientre. Si pasa eso, mejor quiero morirme. Y Dios le dijo, no, es que en tu vientre hay dos reinos, pero el mayor servirá al menor. Es por eso que cuando iba a recibir la bendición, Esaú, su madre le dijo, ven, vas a entrar a tu padre y le vas a decir que eres Jacob. Él sabía que la bendición le tocaba a él, hermano. Pero si mi padre sabe esto, me va a maldecir, que tu maldición sea sobre mí. Ella sabía lo que estaba haciendo. Pero yo soy lampiño, no te preocupes. Y su madre, hermano, dice, tráeme 2 cabritos de ahí, del ganado, pero apúrate. Los cocinó, le puso el cuero del animal en su carne, hermano.
Y cuando llegó con su padre, padre, aquí estoy. Su padre lo agarró y se dio cuenta que estaba velludo. Acércate. Y la madre le dijo, mira, ponte la ropa de tu hermano. Y cuando lo olió, dijo, hueles a ese perfume del campo. Así era, hermano. Entonces dice, ¿cómo trajiste tan rápido? Es que Dios puso eso en mi camino para venir y para que tú me bendigas. Comió, bebió y lo bendijo. Y una vez que lo bendijo, hermano, al ratito, hermano, saliendo uno, llegó el otro. Padre, aquí está lo que me has pedido. ¿Cómo? Ya vino tu hermano y yo le di tu bendición. ¿No tienes otra bendición para mí? No, te puse como siervo de tu hermano. Y oró por él. Pero la bendición se la robó a su hermano. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y veamos hasta dónde un hombre puede llegar anhelando la bendición de Dios. Eso dice del nuevo nacimiento. Muchas gentes no lo creen. Ellos dicen, eso es para las aleluyas. Eso no es nada. Unos aman eso, pero los otros lo desprecian. Pero me alegra de entenderlo. Amén. Y yo creo que un nuevo nacimiento es ser lleno del Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, estás perdido, mi hermano. Porque la Biblia así lo dice. Que si tenemos el Espíritu de Cristo, seremos de Él. Pero si no lo tenemos, no somos de Él. No es por venir a la iglesia, no es por pagar diezmos, no. Es porque tú seas ordenado y predestinado desde antes de la fundación del mundo para hallar gracia delante de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora dice el profeta, podíamos llevar eso a un hermoso tipo, el tipo de Israel. Dice el profeta, cuando Israel salió de Egipto, iban camino hacia la tierra prometida y andaban vagando, vivían en tiendas, pero llegaron a Moab. ¿De dónde proviene Moab? Era un hijo de las hijas de Lot con su padre. Ahora los moabitas no eran incrédulos, ellos adoraban a Dios. O sea, usted sabe la historia. Dice, ¿de dónde provienen los Moab? Era un hijo de la hija de Lot con su padre. Y ahora los moabitas no eran incrédulos. Ellos creían en Jehová Dios. Seguro que sí. Tenían por ahí, dice, un predicador llamado Balaam, que era un profeta. Pero al igual que muchos profetas asalariados, enloquecen por el dinero, enloquecen por la fama, enloquecen, hermano, dijo el profeta, un predicador tiene que apartarse de fama, dinero y mujeres. Pero es lo que le gustaba aquí a Balaam y se enloquecía con eso. Y entonces vendía sus dones
y hoy también los hacen hoy. Muchos buenos dones en el mundo hacen dinero con eso. Así lo dice el profeta, hermanos. Entonces, yo he estado en la frontera, hermano, nunca he estado en Estados Unidos, pero ahí se oye las difusoras. El que tenga $100 va a recibir lo que está pidiendo. Y le dan de a 100. Y ya cuando no hay de a 100, dice el que tenga 50 y así le va bajando, hermano. Entonces, hermano, y reciben lo que están pidiendo, sí lo reciben, porque tienen el don. Balán era un profeta verdadero, pero vendió su don por dinero. Es una desgracia. Se comportan, dice el profeta, y son fronterizos. Un día están en el mundo y otro día están en la iglesia. No puede ser eso, pero hay que renunciar y nacer de nuevo. Dice el profeta, avance a tierra, tierra adentro, sálgase de la frontera. Eso es peligroso. Aléjese de la frontera y camine hacia adentro, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí venían ellos, hermano, y Moab los veía acercarse. Israel por intermedio, hermano, el que iba al frente de Israel, Dios puso a Moisés. No que Moisés haya puesto, hermano. Dios puso a Moisés y le dijo, ve y saca a mi pueblo. Y ellos tenían una promesa, una tierra ancha que fluía leche y miel, y para allá los llevaban. Envió a algunos hombres a decirle y preguntar a Moab, nuestro hermano. Moab, nuestro hermano, ¿podremos pasar por tu territorio? Y el rey Balac respondió, no, no van a pasar por mi territorio, yo lo rechazo. Van a contaminar nuestra gente con su doctrina. Ahí lo tiene, dijo el profeta, es el mismo espíritu. La gente hoy no quiere la verdad. Aunque vea la verdad al hermano Branham, usted puede decirme y puede sanar y puede darle vista a un ciego y lo que usted haga, yo no voy a creer. Y dijo el profeta, pues claro que no, porque eres un incrédulo. Pero el Hijo de Dios se quedará con la palabra y los otros, hermano, fíjese nada más qué torpeza. Cuando Balac el rey vio que venía el pueblo de Dios, mandó a traer a Balán. Y Balán era un hombre que conocía de Dios, podía cómo acercarse a Dios, sabía cómo acercarse a Dios, cómo platicar con Dios, y Dios le hablaba. Pero lo que le pidieron, hermano, es una cosa absurda. Ve y maldice a ese pueblo. Que a usted le digan, maldice a esa gente. No se puede. Y todavía porque le brillaban los ojos por el dinero. Dice aquí el profeta, mire, se enloquecen con el dinero. Y por dinero venden su don. Y dijo, espera esta noche y voy a decirte lo que Dios diga. Dios le dijo, no vayas porque ese pueblo es bendito. No vayas. Y dijo, no puedo ir. Aunque Balac me diera una casa llena de plata, de oro, no puedo. Dios me dijo que no. Les mandó otros
más inteligentes, más brillantes, con más dones. Y todavía le dijo, bueno, pues espérenme aquí. Ya Dios había dicho que no. Pero vemos, hermano, que él soñaba con el dinero, con la fama, con la comodidad y tanta cosa. Entonces, dice aquí el profeta, Dios se lleva a su hombre, pero su espíritu, el diablo se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero no su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Y lo mismo religiosos que condenaron a Jesús, sacerdotes y otros, ellos murieron, pero su espíritu está aquí. Y hombres que se paran en el púlpito hoy con una forma de piedad, pero que niegan su poder. Aquellos sacerdotes están muertos, pero esos espíritus todavía viven. Fíjense en eso. Balán murió, pero la Biblia nos habla en el libro de Judas, en el libro de Apocalipsis y en diferentes partes que muchos han seguido la doctrina de Balán. ¿Y cuál era la doctrina de Balán? Que todos somos hermanos, que todos somos iguales. Dijo el profeta, no todos somos iguales. Ponga el trigo y ponga la cizaña, darán frutos distintos. La cizaña dará abrojos, dará espinas, pero el trigo va a la mesa del rey. Hermano, el tiempo se nos acabó, pero esto es maravilloso, hermanos. Y esto es real, tan real. Mire, hermano, vamos a tomar un minuto más. Así que ellos dijeron, no pasarán por nuestro territorio. Y mandaron llamar a su predicador del seminario y le dijeron, ven y maldícenos a este pueblo. ¿Cómo se puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Ellos eran rigurosamente interdenominacionales, no tenían territorio propio, habitaban en tiendas, pero Moab era una denominación de clase, una nación establecida con reyes y demás. Israel no era así. Y las otras religiones estaban establecidas y tenían sus reinos y lugares y habitaciones, pero Israel habitaba en tiendas. Cuando eligieron un rey, se descarriaron, se corrompieron en una denominación y todavía sigue siendo igual, correcto. El líder que debe de ir al frente de la iglesia se llama el Espíritu Santo. Pero quitan al Espíritu Santo y ponen un hombre como líder. Por bueno, por malo que sea el hombre, tarde o temprano les fallará. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo, hermano. Porque Dios es espíritu y Él va a guiar a la iglesia a toda verdad y a toda justicia, dice el profeta, correcto. Oh, mi hermano, eso no cayó bien, lo puedo sentir, pero es la verdad. Se burlan de los católicos, dice el profeta, pero el sartén y la olla están tiznados. ¿Cómo puede decirle la olla al sartén que está tiznados? ¿Sí captan? La Iglesia Católica Romana es la gran ramera y las denominaciones y las organizaciones son hijas de la ramera y están tiznadas. Entonces pueden decir, digamos, a muchos testigos la avientan a la católica hasta por debajo de la lengua y ellos andan peor.
no creen en milagros y andan pintadas como Jezabel, con aretes, pelonas, con pantalones, predican con falda y llegando a su casa se la quitan. Pero de todas maneras, hermano, por su fruto es conocido el árbol. Y si en verdad, dijo el profeta, quiere ser un testigo de Jehová, un verdadero testigo de Jehová, la Biblia nos dice que los apóstoles llegaron a ser verdaderos testigos cuando recibieron el Espíritu Santo. Y si esas mujeres que andan tocando puertas y hombres que andan tocando puertas reciben el Espíritu Santo, serán verdaderos testigos. Y si no hay ese Espíritu Santo, serán testigos falsos. Vea la Biblia y dése cuenta de la verdad de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces, mire, las denominaciones la han establecido los hombres. Y Dios nunca tuvo la intención de una organización o de una denominación. Nunca lo hizo y jamás lo hará. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El hombre, por bueno, por inteligente que sea, por buenas intenciones que tenga, fallará. Pero el que no puede fallar es Dios. Dice el profeta: Dios puede hacer todo y todo y todo, pero no puede hacer una cosa, y lo que no puede hacer es fallar. Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, dijo el profeta, aunque no quieran recibir esto, hermano. Y si no quieren recibir esto, hermano, es porque no son de Dios. El Hijo de Dios tiene oído profético. Él cree la verdad, se queda con la verdad, viva o muera. Usted dice: tanto así. Dijo el profeta: vea, en el tiempo del oscurantismo, la gente daba su vida por Dios. Y hoy el Hijo de Dios se quedará con la palabra. No importa, hermano, que lo corran de su trabajo. Yo le digo porque mi hija Sarón pidió trabajo en una parte, pero les pedían pantalón. Pues no. ¿Sí captan? Pero si alguna muchacha no es de Dios, pues dirá: bueno, pues es mi trabajo. ¿Y qué haces con la palabra? Y simplemente, hermano, a mis hijas que estuvieron en la escuela, le dijeron: mire, si no van con pantalón o con pants deportivo, la reprobamos. Mis hijas dijeron: bueno, pues repruébenos. Y nos la reprobaron. Porque ese artículo no está ahí, hermano. Pero de todas maneras, hermano, que Dios nos ayude, hermano. Pero lo que quiero decir, que el profeta dice: el Hijo de Dios va a ser fiel a Dios. Lo demás. Y muchos le dijeron: hermano Branham, pero esa puerta se va a cerrar. ¿Y por qué te preocupas? Dijo el profeta: si una puerta se cierra, Dios te abrirá otra y te abrirá otra puerta mejor. Porque Dios es Dios. Entonces, hermano, que el nombre del Señor sea glorificado. Pero estamos mirando lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Si no estamos dando buen fruto, seamos honestos. Arreglémonos con Dios y Dios nos bendecirá. Pero si no lo hacemos, hermano, es una cosa personal. No vamos a obligar a hacerlo. No, hermano. Dijo el profeta: la palabra se predica para todos. La sanidad divina se predica para todos, pero no es para todos.
pero el Hijo de Dios la amará. Así como a Jacob, él quería la primogenitura y la obtuvo, hermano, por un plato de lentejas, y luego le robó la bendición, y luego fue con su suegro, hermano, lo dejó sin animales y sin hijas. Era bárbaro ese hombre, hermano. Pero bueno, Dios estaba con él. Y Dios estará contigo. Dijo que Él estará con nosotros todos los días. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. El hermano Eliezer da gracias a Dios porque su esposa cumple un año más de vida. Pues vamos a orar por Adriana, ¿no? Padre bendito, primeramente te damos gracias por tu palabra. Como el profeta nos habla del trigo y la cizaña. Una da fruto comestible y otra da cardos y espinos. Y la Biblia dice que esa cizaña será arrancada y echada al fuego, en manojos al fuego. Pero el trigo es para alimento, va a la mesa del rey. Gracias por tu palabra. Bendice este culto y no permitas, Dios, que sea un culto más, que podamos meditar profundamente en esto y buscar por el Espíritu Santo y dar frutos dignos de arrepentimiento. Por otro lado, aquí está una nota, nuestro hermano Eliezer pide oración por su esposa que cumple un año más de vida. Que tú bendigas a nuestra hermana Adriana, que bendigas a Caleb, bendigas a Gracia y bendigas a nuestro hermano Eliezer, bendigas esta familia en el nombre de Jesucristo. Y juntamente con mi hermana te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Vamos caminando hacia adelante, ayúdanos y guíanos, Señor, y que en verdad podamos tomar en serio la palabra de Dios y que tu bendición no falte en nuestras vidas. Te damos gracias y ahora te rogamos que nos despidas en paz, no de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.